El ser humano, tanto como hombres, tanto como mujeres, madura en dos áreas. Nosotros como seres humanos, hablando en la cuestión natural, en la cuestión biológica, maduramos en dos áreas. Una área que maduramos es físicamente y la otra área que maduramos es emocionalmente. Pero en el cristiano existe un área en la cual tiene que madurar. Cuando nosotros llegamos a la vida cristiana, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, es cuando vuelve a nacer y es cuando empieza su vida espiritual. De manera que nosotros llegamos a madurar de tres formas: físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Cuando hablamos de madurez física, hablamos de cambios físicos que suceden en nuestro cuerpo desde la niñez hasta la edad adulta. La madurez física por lo regular sucede por naturaleza. Nosotros no podemos detener estos cambios que suceden en nuestra vida. Es parte de la naturaleza, de lo biológico que nosotros tenemos. Una persona puede madurar emocionalmente y no precisamente madurar físicamente. Conozco a muchos niños, conozco a jóvenes muy maduros. A la misma vez, conozco a adultos muy inmaduros, emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque la madurez emocional no depende de la edad. Entonces, una cosa es madurar físicamente y una cosa es madurar emocionalmente. Conozco, una persona puede madurar físicamente y no precisamente ser madura emocionalmente. Podemos ser ya mayores de edad y todavía comportarnos como jovencitos de 13 años. Porque la madurez emocional no depende de la edad. Ahora, un cristiano que madura espiritualmente está implícito que ha madurado emocionalmente. Porque el espíritu es el que controla nuestras emociones. Y no precisamente ser maduro físicamente. Puede haber jóvenes maduros espiritualmente, puede haber adultos ya maduros espiritualmente. La vida cristiana, hermanos, entonces, en resumen, es una vida de crecimiento. La vida cristiana es una vida de madurar. Desde que nacemos, nuestro cuerpo físico ha tenido cambios. Esos cambios es porque este cuerpo, con el paso de los años, está creciendo, no permanece igual. Y yo no nací grandote, hermanos. ¿Sí? No crea que nací grandote. Algunos piensan que sí, pero no. Porque el cuerpo, desde que nacemos, ha tenido esos cambios físicos. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando entramos en el área espiritual? Mi forma física, usted puede calcular de repente cuántos años tengo. Unos hasta de más le ponen. Pero con mi forma, usted puede darse cuenta cuántos años tengo. No le voy a preguntar, ¿ok? No quiero saber qué es lo que piensa de mi edad. Pero nosotros, por lo regular, por nuestra lógica, cuando vemos a una persona de tal tamaño, de tal edad, de tal aspectos físicos, podemos decir, oh, ella tiene 20 años, tiene 25, tiene 17, tiene 15. ¿Por qué? Por nuestra lógica, a lo que vemos, los cambios físicos, los años que han pasado, determina a lo mejor qué tan maduros somos. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra madurez física determina los años que hemos pasado de vida en la tierra. Pero ¿qué pasa cuando entramos a la vida espiritual? Hágase una pregunta. ¿Los años que tenemos de salvos son consistentes con la madurez que deberíamos tener? Yo siempre me he preguntado eso. Si los años que yo llevo de salvo, no sé, yo fui salvo a los 8 años. No sé cuántos años usted fue salvo, a lo mejor lleva 1, a lo mejor lleva 2. Pero siempre tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Los años que usted lleva de salvo son consistentes con la madurez que usted debería tener? Cuando vemos a un niño de 3 años correr, jugar, después pasan otros 3 años y sigue sin cambiar, ¿no pensará usted que algo anda mal con su crecimiento? Llega el niño, llega un bebé y nos encantan los bebés, a muchos les encantan los bebés. Y nos gusta cargarlos y ay, qué hermoso y todo eso. Pero
Pasan un año, pasa 2 años, imagínense que el bebé sigue igual. ¿Acaso no le preocuparía? ¿No nos preguntaríamos, no cree que debe de suceder cambios? Un bebé, si un bebé, hermano, no está creciendo, o hay algo mal en su cuerpo o hay algo mal en su alimentación. El apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, ahí en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo estaba animando a la iglesia que estaba en Éfesos, que se mantuvieran unidos, que se mantuvieran en un mismo espíritu, pero eso no iba a ser posible si ellos no estaban creciendo en el espíritu. Porque es muy difícil, hermanos, que una iglesia se mantenga unida cuando no hay madurez. Es muy difícil que la iglesia pueda hacer el trabajo cuando no hay madurez. Como decía al principio, la madurez espiritual es algo que tiene que ver con nuestra voluntad. La madurez física no la podemos detener, pero cuando uno madura emocionalmente y espiritualmente, ya es decisión de cada quien. Si nosotros no hemos madurado, tanto física como emocionalmente, es porque simplemente no hemos querido madurar. Solamente quisiera dar 3 principios acerca de lo que es la madurez. Y quisiera comenzar, número 1, ahí en sus notas, el peligro de no madurar. Versículo 14 de Efesios 4. Voy a leer a partir del versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra perfeccionar está hablando de madurar. Para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14 dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles son los peligros entonces? ¿Cuál es el peligro de no madurar? Y Pablo menciona aquí, punto A, ser niños fluctuantes. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños, hablando en el sentido espiritual, ya no seamos niños fluctuantes. El apóstol Pablo estaba hablando en cuanto a la madurez espiritual, de que ya no debemos ser niños que fluctúan hacia gente que no puede madurar. La Biblia nos dice que no debemos de ser niños fluctuantes. Fluctuar es una persona que siempre está inestable. Puede ser llevada acá, ven al niño, ¿verdad? Le muestra una paleta y el niño allá va por la paleta. De otro lado le muestra, ay, mira, tengo una galleta, ahí va atrás de la galleta. Porque los niños fluctúan. Veamos en sus notas en 1 Corintios 13:11. Pablo dice, cuando yo era, ¿qué? Niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando nosotros no maduramos, entonces nos convertimos en niños fluctuantes. ¿Por qué? Número 1, ahí están sus notas, un niño fluctúa en sus acciones. Fluctúa en sus acciones. Las acciones de un niño pueden variar. Como puede portarse bien, como puede portarse mal. Entonces Pablo ahí dice en 1 Corintios 3:1, dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a ¿qué? A espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Note usted que Pablo utiliza el mismo término carnales y lo usa como sinónimo, representando que ser un niño espiritual quiere decir que es una persona carnal, porque está bajo sus deseos. La Biblia nos dice que una persona inmadura que es niño es una persona entonces carnal. Y no nos gusta ese término, y mucho menos cuando nos identifican con una persona carnal. Pero Pablo le dice a Corintios, si usted conoce la historia o ha leído las cartas de Corintios, era una iglesia que siempre traía problemas, porque estaban en la carne. Y Pablo le dice, mira, yo ya no puedo hablarte como un espiritual.
Te tengo que hablar como un carnal, como un niño en Cristo. Cuando no hay madurez, entonces se va a notar en la manera en que actuamos, las acciones. Los niños hacen berrinches. ¿Sí? ¿Ha visto un niño cómo hace berrinche, hermano? Por lo que no obtiene lo que quiere. Cuando las veces que he ido al supermercado y está el niño ahí pataleando en el piso, ¡ay, quiero esto, quiero aquello! ¿Sí ha visto esos niños? Ahora es normal verlo un niño, ¿verdad que sí? Ahora imagínese un adulto que haga eso en un supermercado. Y yo quiero el neumático del automóvil. Yo quiero la televisión. Nos da risa. Pero espiritualmente hablando, muchas veces nos comportamos de la misma manera. Los niños en sus acciones siempre, hermanos, siempre quieren tener la razón. Los niños siempre se fijan en lo que hacen los demás. Cuando yo regañaba a mi sobrino y estaba con sus primitos ahí, y Axel, ¿hiciste eso? Sí, pero ella también. Pero a él no lo regañaste. Pero a mi primo aquel no lo regañaste. ¿Por qué? Porque siempre se anda fijando en lo que hacen los demás. ¿Por qué? Porque un niño fluctúa en sus acciones. Cuando Pablo estaba mencionando esto en la iglesia de Corinto, es porque ellos estaban actuando como niños y él le dijo, miren, ¿saben qué? Yo ya no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Eso genera una pregunta. Examinándonos a nosotros, ¿cómo deben hablarnos a nosotros? ¿Nos tienen que hablar en el espíritu? O de plano, muchas veces tienen que hablarnos ya como carnales, como un niño que acaba de empezar, como un niño que no es consistente con los años que tiene de salvo. Porque muchas veces, hermanos, podemos caer en el error de no madurar y quedarnos como niños espirituales. ¿Será que ya no andamos en el espíritu y el pastor tiene que cada vez que llamarnos la atención como niños para que entendamos? Y luego nos menciona, hermanos, cuál era la actitud de ellos. Vean el versículo, ahí 1 Corintios 3. Dice, porque aún sois ¿qué? Sois carnales. Mira, y aquí describe la actitud de un niño espiritual, de una persona carnal. Dice, pues, habiendo entre vosotros ¿qué? Celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea que la actitud de un niño, de una persona carnal, a lo que dice Pablo, son ¿qué? Celos. Los niños siempre desean lo que otro tiene. Tenga cuidado, hermano, cuando usted desea algo del mundo. Y preguntarse por qué Dios no le ha dado lo que usted quiere. Porque aún somos niños. Y la Biblia nos dice también celos, y luego dice contiendas. Yo sé que aquí no pasa eso. Aquí nadie tiene alguna contienda con nadie. Aquí nadie habla mal de nadie, ¿verdad? Aquí no sucede. Celos, y luego ¿qué sigue? Disensiones. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Dios quiere que nosotros aprendamos y entendamos que cuando andamos en la carne, la Biblia nos dice, somos niños espirituales. No solamente un niño fluctúa en sus acciones. Número 2, un niño es aquel que fluctúa en sus pensamientos. Hermanos, un niño hace lo que piensa. Un niño no la piensa para hacer algo que tiene planeado. O sea, el niño por naturaleza piensa mayormente. ¿Sabe qué es lo que piensan los niños? En uno mismo. En lo que él quiere. Y se le antoja un plátano del refri. Va a hacer todo lo posible por agarrar un plátano del refri. Yo le hablo por mis sobrinos, ¿verdad? No sé cómo es en su casa, si los niños son bien quietecitos y sus niños no agarran nada. Yo no sé. Ahora en mi casa, ahí mi sobrino ahí agarra cuando él quiere y le decimos no y hace su puchero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un niño.
Y es natural que el niño lo haga, hermanos, pero cuando llegamos entonces a la vida cristiana, llegamos a la vida espiritual, muchas veces actuamos conforme a lo que nosotros queremos. En pocas palabras, siempre pensamos en el yo, en qué es lo que me van a dar, en qué es lo que voy a recibir. El niño nunca está pensando en qué va a dar. Se le tiene que enseñar, pero al niño nunca se le tiene que enseñar a ser egoísta, ¿o sí? No, nacen expertos, ¿verdad? Nacemos expertos. Y cuando uno nunca madura, siempre va a pensar en qué es lo que le puede dar, qué beneficio obtendrá. En pocas palabras, un niño solamente piensa en él, piensa en sí mismo. Hermanos, si usted y yo vamos a querer madurar, debemos pensar aquello lo cual la Biblia nos dice que debemos pensar. Filipenses 4:8 nos aclara qué es lo que debemos, cómo se deben de ser nuestros pensamientos. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y un niño nunca va a pensar en los demás. Un niño siempre piensa: ¿qué voy a recibir yo? ¿Qué voy a obtener? Quiero esto, a como dé lugar lo quiero. Si no me lo dan, voy a hacer berrinche. Porque es un niño. No solamente los niños fluctúan en sus acciones, no solamente actúan en sus pensamientos, que por cierto, lo que nosotros hacemos, eso es lo que estamos pensando. Nuestras acciones reflejan lo que usted y yo somos aquí dentro, en nuestro corazón. Y podemos decir: oh, yo no quise decir eso, yo no te quise ofender. No, sí queríamos, porque eso estaba en nuestro corazón. Porque actuamos en base a lo que nosotros pensamos. No solamente fluctúa en sus acciones, no solamente fluctúa en sus pensamientos. Número 3, los niños fluctúan en su discernimiento. Dice Hebreos 5, 13 al 14, dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el ¿qué, hermanos? En el discernimiento del bien y del mal. Un niño por lo regular, hermanos, no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. El discernir, hermanos, es una palabra que da el sentido a saber diferenciar entre lo bueno y entre lo malo. ¿Cuándo es que un cristiano empieza a faltar en su discernimiento? Hágase la pregunta: ¿cuántas cosas sabemos que están mal y ya no las hacemos? Ahora vamos a la contraparte. ¿Cuántas cosas sabemos que están bien y no las hacemos? Porque eso es falta de discernimiento. Porque esa es una señal de que aún nos comportamos como niños. Y luego vamos a la Biblia. ¿No dice la Biblia: porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado? ¿Alguna vez ustedes han comido semillas de girasol o semillas de calabaza? Y cuando primera vez probé esas cosas, yo me comía toda la cáscara y me estaba ahogando ahí. Pero gente experta puede estar comiendo y escupe la cáscara como si nada. Y no sé cómo le hacen. Yo ni modo me resigné y ya me tragaba toda la cáscara. Pero hay gente, usted no nació con esa habilidad. Yo creo que al principio usted tenía que aprender a comer esas cosas. Pero uno está ahí y tarda 5 minutos en comerse una, en pelarla. Pero uno que ya tiene los sentidos ejercitados de sus muelas, de su lengua, ya sabe cómo sacar la semilla, lo bueno, y desechar la cáscara. Ya saben, dele a un niño de 5 años que se ponga a comer esas cosas, verá si no se va a ahogar. Porque nosotros como adultos, usted ya como adulto que sabe comer esas cosas, ya tiene los sentidos ejercitados.
ya se ha estado, ya sabe discernir qué es lo que se va a comer, qué es lo que no se va a comer. Igual con la sandía. ¿Alguien ha comido sandía? Cuando usted come sandía con semilla, algunos se tragan la semilla, que no saben discernir, ¿verdad? Y como yo, por ejemplo, si usted se come la semilla y desecha la semilla como si nada. No sé cómo le hace, pero saben discernir. Saben discernir, saben quitar la semilla. Pero un niño dele una sandía y se va a quitar las semillas y va a tirar más sandía que semilla de la que se tragó. ¿Por qué? Porque todavía el niño necesita ejercitar sus sentidos para aprender a discernir. De igual forma, hermanos, cuando nosotros de igual forma no somos nosotros inmaduros, no sabemos tratar con diferentes cosas. ¿Sabe qué pasa muchas veces con circunstancias en nuestra vida? Nos tragamos todo lo malo, todo lo que venga nos los tragamos. Porque no sabemos discernir. Nos ofende todo, nos afecta todo, porque nuestro juicio aún no madura, no sabe discernir. Pablo dijo: cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño. ¿Cómo es el juicio de un niño? Él no sabe discernir. Él se traga todo. Es por eso que gente inmadura se ofende por cualquier cosa. Que si dijeron algo de mí, que si el pastor no me saludó, que si no me tomaron en cuenta. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en uno mismo. Y siempre todo lo malo se lo está tragando porque no aprende a discernir, porque no tiene el uso ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Hay muchos que todavía batallamos con ciertos hábitos que la Biblia condena, que es pecado. Un mandamiento nuevo os doy, dijo el Señor: que os améis unos a otros. Hablamos del pecado de ir al cine, hablamos del pecado de escuchar música mundana. ¿Cuántos dicen el pecado de no amar? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué sucede con el niño? Hay celos, iras, contiendas. Y somos muy buenos, hermanos, para juzgar lo que a nosotros no nos conviene. Oh, sí, y nos ponemos firmes, y es pecado ir al cine, y todo eso está bien, está mal. Dios está en contra de eso, de que no debemos andar en el mundo. Pero ¿qué en la iglesia cuando la Biblia nos dice: amaos unos a otros, soportaos unos a otros, perdonaos unos a otros? Contrario a eso es desobedecer a Dios, y la desobediencia es pecado. Hay muchos que todavía batallamos, hermanos, con esos ciertos hábitos. Y algo que la Biblia nos dice, que la Biblia nos describe, que ya está mal, que la Biblia condena, cosas como el chisme, la amargura, el menosprecio, la altivez, la irresponsabilidad. Que todo aquello, hermano, nos encanta hacerlo. No lo decimos, pero lo hacemos de todas formas. Un niño nunca va a querer ser responsable. Un niño nunca se va a hacer responsable. Pregúntele si un niño ha quebrado una taza, si él fue. ¿Se quebró sola? Porque un niño nunca va a querer tomar responsabilidad. Oh, a muchos nos aterra esa palabra, responsabilidad. Siempre el niño va a señalar a otros. Siempre el niño va a decir: es que tú. Un niño nunca va a tomar responsabilidad de llegar a tiempo. Nunca va a tomar responsabilidad de lo que se le encargó, porque es niño. Cuando uno discierne lo que es bueno, entonces toma responsabilidad de hacer lo bueno. Sencillo. Cuando uno discierne lo que es bueno, toma responsabilidad y hace
lo bueno. La razón por la cual muchas de estas cosas están en nosotros es por nuestra falta de crecimiento, y podemos tener muchos años de ser salvos y todavía seguir, hermanos, con inmadurez, con la misma carnalidad que hemos tenido durante años, y no porque se nos haya dicho, no porque no sabemos, es porque simplemente no queremos madurar. No es porque se nos haya dicho, porque se nos dice. Es porque no queremos. Porque madurar, ¿sabe qué? Es decisión suya y mía. El peligro más grande, hermano, de que no maduramos entonces es ser niños fluctuantes, niños inestables, y es por eso que muchas veces no sabemos lo que queremos y por eso siempre andamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Porque somos fluctuantes. Porque aún no hemos aprendido a discernir. Hermanos, la única razón por la cual la Biblia nos compara con niños es porque nos dice que seamos niños en malicia, en la maldad y en la credulidad. Jesús dijo que debemos recibirle a Él como ¿qué? Como niño, porque un niño es un niño crédulo. Por naturaleza el niño cree sinceramente, tiene un corazón dócil. Él no tiene malicia. ¿Por qué? Porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. No solamente Pablo les está explicando, no solamente les explicaba el peligro de madurar. Vamos a ver ahora el modelo de la madurez. El modelo de la madurez. Lo siguiente que Pablo le dijo, veamos el versículo 15, después vamos desde el versículo 14, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, lo siguiente que Pablo dijo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos conforme a la palabra que es Cristo. Punto A, Cristo es el modelo a seguir. Con lo cual usted y yo debemos tomar un modelo a seguir, un ejemplo a seguir de lo que es madurez, es el Señor. No hay otro mejor ejemplo que Él. Efesios 4, versículo 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del ¿quién? Del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Biblia marca una línea entonces de perfección. ¿Cuál es la línea entonces de madurez? Humanamente hablando, no hay una línea específica de hasta dónde vamos a madurar. Si yo le preguntara con ustedes, según usted, ¿hasta dónde debemos de madurar? No, pues algunos van a pensar, no, pues que madurez es siempre andar. No, yo no hago esas cosas, yo soy maduro. Y no se rían porque es pecado. Y piensan que la madurez en un sentido equivocado eso es. Pero entonces, ¿cuál es la línea a seguir de la madurez? Hasta que todos lleguemos, dice la Biblia, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegar a ser como Cristo, como Él. El Señor Jesús fue un 100% hombre, 100% Dios. Él nos dio el mayor ejemplo a seguir. 1 Pedro 1:21 nos dice: pues para esto fuisteis ¿qué? Llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué, hermano? Ejemplo para que sigáis sus pisadas. La Biblia nos dice que hubo algo en la vida de Jesús que describió su madurez. Su madurez no fue determinada por el gran número de gente que lo seguía. Su madurez no fue determinada por el gran número de milagros que Él hizo. Su madurez no fue determinada por quizás lo que haya hecho. Su madurez fue determinada, hermanos, nos lo menciona el versículo, porque Él padeció por nosotros. Él sufrió por nosotros. Se sacrificó por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han visto a un niño que quiera sacrificarse por alguien más? Sacrificarse por otros es una de las muestras de madurez más grandes. Porque cuando maduras te das cuenta de que la vida no se trata de ti.
se trata de los demás. Mientras un cristiano siga madurando, estará pensando menos en sí mismo y buscará cómo servir a los demás. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice la Biblia, padeció por nosotros. Porque mientras usted más madura se dará cuenta de que la vida no se trata de uno mismo, sino se trata de otros. Jesucristo vino a morir por el mundo. Se despojó a sí mismo para que usted y yo obtuviéramos la salvación. Un niño piensa en sí mismo, un niño pide, un niño siempre va a esperar algo de los demás. Hermanos, Jesús esperaba algo de nosotros cuando vino a sacrificar su vida, a morir por nosotros. La pregunta es, ¿Él esperaba algo? ¿No? Pero usted dirá, es que Él era hijo de Dios. Es que Él era el hijo de Dios, por eso Él tenía esas cualidades. Él podía hacer lo que quería, y es cierto, Él era Dios, y precisamente eso es lo maravilloso que describe esto, porque aunque Él tenía la gloria, Él se despojó a sí mismo. Aunque Él era Dios mismo, se despojó de su gloria para venir y morir y ser un humano como usted y como yo, con la misma naturaleza de este cuerpo, pero sin pecado. Pero Él tenía las mismas necesidades que usted y yo. Y ahora ver al Hijo de Dios, el Hijo del gran Rey, y describirnos la manera como Él servía a la gente. ¡Wow! ¡Qué madurez! Lavarle los pies a los discípulos, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro? Así como yo lo hice, vosotros también hacedlo. Si el Hijo de Dios pudo servir a otros, nos dio la capacidad a nosotros para hacerlo también. Porque la vida no se trata de nosotros. ¿Cómo entonces? Eso genera una pregunta. Dice la Biblia ahí en Lucas 2:52. ¿Y Jesús crecía en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, ¿de qué manera crecía Jesús? Número 1, en sabiduría. Entonces, Jesús era 100% hombre, era 100% Dios, de manera que Él necesitó crecer en sabiduría en su naturaleza humana. Él necesitaba crecer en sabiduría. La Biblia nos dice que el principio entonces de la sabiduría, ¿cuál es? Es el temor de Dios. Cuando un cristiano crece en sabiduría es porque ha sabido mantener una vida temerosa de Dios. ¿Y cómo hace falta tanto temor de Dios en nuestras vidas? Porque el temor de Dios, según Proverbios, nos dice que es aborrecer el mal. El temor de Dios es respetar, tener una reverencia delante de Dios, aunque nadie lo vea. Porque es fácil temer a Dios cuando estamos en la iglesia. Es fácil temer a Dios cuando jóvenes estamos con nuestros padres presentes. Pero la pregunta es, ¿temes a Dios cuando nadie te ve? En lo oculto, en lo secreto, en tu escuela, hermanos, en su trabajo. Porque Jesús crecía en sabiduría. Contrario a eso es tener la falta de temor a Dios. Y eso es lo que nos lleva a tomar malas decisiones en nuestra vida. Nos lleva a ser, otra vez repitiendo, nos lleva a ser niños, nos lleva a ser carnales. No solamente Él crecía en sabiduría, número 2, Él crecía en gracia. La Biblia nos dice un versículo muy conocido que dijo el apóstol Pedro: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Jesús como humano, Él también necesitó crecer en la gracia. El apóstol Pedro nos dice, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento. Entonces, ¿qué es crecer en la gracia? ¿Qué es entonces? ¿Qué significa crecer en la gracia? Tito 2, del 11 y 12, nos muestra cómo es una vida con gracia. Dice, porque la gracia de Dios, sí está en su nota, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.
Aquí está, eso es clave. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿qué? Sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia de Dios nos lleva entonces a renunciar y a vivir. Renunciar a los deseos mundanos. Yo sé que aquí nadie tiene deseos mundanos, ¿verdad? Nadie. Nadie desea lo del mundo. No, hermanos, todo el tiempo deseamos lo del mundo. Pero la gracia de Dios es la que nos va a ayudar y la que nos va a enseñar a renunciar. Mientras más cerca estemos de Dios, mientras más vivimos una vida piadosa, Él nos va a dar mayor gracia para renunciar a estas cosas. Un cristiano que dice, es que yo no puedo dejar las novelas. Yo no puedo dejar la música mundana. Yo no puedo dejar aquella amistad, yo no puedo dejar aquella novia mundana. Es un reflejo de cómo está la gracia de Dios en tu vida. Porque la gracia debería hacernos más piadosos. La gracia debería hacernos más maduros. La gracia nos lleva a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, pero también nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que debería hacer la gracia de Dios en nuestras vidas. Porque Jesús crecía en sabiduría y crecía en gracia. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir de cómo madurar en nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a saber cómo vivía Jesús? Sencillo. Lea la Biblia, lea las Escrituras de cómo era Jesús. Hermanos, no tenemos excusa, nadie, de no madurar. Número 3, hermanos, y con eso termino, el propósito de madurar. Son los versículos ahí. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cuál es el Pablo nos describe después? Dice el apóstol Pablo después nos da cuál es el modelo de madurar. Después nos dice que para madurar, lo cual es nos dice entonces cuáles son los peligros, le decía ahorita, y luego nos da el modelo a seguir de cómo madurar. Y aquí Pablo nos da la razón para madurar. ¿Cuáles son las razones? Entonces, ¿cuál es la razón para que un cristiano, un hijo de Dios debe madurar, debe ser perfeccionado, debe crecer? Muchas veces, hermanos, podemos pensar que somos maduros solo porque tenemos años siendo cristianos, pero no maduramos con un propósito. ¿Para qué vamos a madurar? Si no tenemos propósito para madurar. Si usted no tiene propósito por el cual madurar, entonces madurar no va a tener ningún sentido en su vida. Pero Pablo nos dice aquí, nos da específicamente en el versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. En pocas palabras, este versículo está hablando acerca del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Punto A. ¿Por qué vamos a madurar? Para el funcionamiento del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 4:12 nos dice, a fin de perfeccionar a los quienes, a los santos, los salvos, los hijos de Dios, para la obra del ministerio, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que usted y yo somos, todo lo que sabemos, todos los dones que tenemos es para el funcionamiento de esta iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Funciona a la manera que Dios quiere que funcionemos. Cuando algún miembro entonces no está madurando, mientras otros sí están madurando, dificulta que el cuerpo funcione de manera correcta. La iglesia no puede cumplir su tarea, no puede tener su función, porque hay miembros que están madurando y hay miembros que no están madurando.
Número 1, lo que nos menciona es que funciona de manera concertada. Concertada. La palabra concertar quiere decir poner varias cosas o personas de modo que cooperen todas para obtener un resultado común o un buen efecto del conjunto. Cuando cada miembro madura en su vida espiritual, va a poder hacer las cosas que le corresponden con el propósito de que todos obtengamos el mismo resultado. ¿Cuál es entonces la tarea principal de la iglesia? ¿Cuál es el principal mandamiento que Jesús nos tiene como iglesia en esta tierra? Id y predicar el evangelio. Alcanzar a la gente. Hermanos, vivimos en un mundo lleno de especialistas. ¿Sí sabe qué es un especialista? Un especialista es aquel que solamente se concentra en su especialidad. Es fácil perder el enfoque de lo que queremos lograr cuando no tenemos un mismo propósito. Por ejemplo, miren, en el área de la medicina, un especialista primero debe ser un médico general antes que ser especialista. Debe saber primero cómo funciona cada una de las diferentes partes del cuerpo. Y luego, después de que sabe cómo funcionan las diferentes partes del cuerpo, ahora se hace un ¿qué? Un especialista, ya sea de los ojos, de los oídos, de los huesos, del corazón, de la cabeza. Primero tiene que ser un médico general. Primero tiene que saber cómo funciona todo el cuerpo. Y después se especializa en ortopedia, cardiología, oftalmología, dentista, dermatología, etc. También, por ejemplo, en el área del deporte, ya estoy a punto de terminar, hermanos, en el área de deporte, en el caso del fútbol, soccer, los jugadores sobresalen en un área. El jugador primero conoce todas las posiciones que se deben, delantero, medio, centro, defensa, portero, y después se desarrolla en un área. Después él se define como portero, ya sea si se especializa en esa área. Entonces, ¿para qué nos sirven estos ejemplos? Dice, aunque estos ejemplos hay especialistas y expertos en su área, no pueden perder de vista el cuerpo humano o el resto del equipo. Ellos no realizan su participación como un fin. El fin es que el juego se gane o que el cuerpo quede sanado. Muchos cometemos el error de especializarnos en ser un maestro de escuela dominical, en tocar un instrumento, en cantar, en ser un ujier. Y es muy fácil, hermanos, perder el enfoque cuando nuestra meta es participar simplemente. La meta de nosotros no es el simple hecho de participar, sino la meta es el fin. ¿Cuál es el fin? Alcanzar a las almas. Así como el fin del equipo, la victoria no se basa en que sobresale el delantero. Si el delantero mete un gol, todo el equipo gana. ¿Sí me están comprendiendo, hermanos? En el mundo cristiano hemos llegado al punto de convertirnos en especialistas. Quizás esto sea bueno, pero hace que veamos al mundo por un orificio muy pequeño. Y esto causa que nuestra visión de alcanzar las almas sea difícil de ampliarla, porque nos enfocamos tanto en la importancia de querer cantar, de querer enseñar, de querer estar en el sonido, de querer de recibir a las personas, y perdemos el enfoque. El funcionar de una manera concertada entonces nos hace hacer las cosas para un fin común. ¿Cuál es el fin de todos nosotros? Alcanzar esta ciudad, que almas sean salvas. No solamente funciona de manera concertada, número 2, funciona de una manera unida. Es muy difícil que una iglesia actualmente actúe de manera unida cuando existe inmadurez. La Biblia nos dice ahí en Efesios 4:16 de que todo el cuerpo bien concertado y ¿qué? Y unido.
La unidad, de acuerdo a la palabra de Dios, es actuar de un mismo sentir. Pablo les animaba a los filipenses que seáis de un mismo ¿qué? De un mismo sentir. El ayudarnos mutuamente, como lo dice este versículo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Hemos visto que nuestro modelo de madurez es Cristo, el cual nos muestra que madurar es pensar en los demás, sacrificarse por los demás, servir en los demás. Entonces, las metas de la Iglesia Bautista Hermosillo jamás van a tener el fin del yo. Si se fija, es amar ¿a quién? No amarse a uno mismo. Si se fija, es crecer juntos, no crezca usted solito. Si se fija, es no, aquí no hay autoservicio, es servir a otros. Pero cuando nosotros no somos maduros, es muy difícil de que la iglesia pueda funcionar de la manera que debe de funcionar. Si no somos concertados, si no somos unidos de un mismo sentir, si no dejamos de ser niños espiritualmente, es imposible de que la iglesia pueda alcanzar su objetivo. Por estas cosas solo se va a lograr estas cosas solo se van a lograr cuando el cuerpo de Cristo está funcionando de una manera concertada y de una manera unida. Concertar entonces es hacer las cosas para un fin común, y unidad entonces es hacer las cosas con un mismo sentir. Las dos cosas van de la mano. Busque 1 de Pedro 4:3 para terminar. Nos ponemos de pie. Buscamos 1 de Pedro 4:3. Si lo encontró, vamos a ponernos de pie. 1 de Pedro 4:3. Note la frase, las primeras 4 palabras. Baste ya el ¿qué? El tiempo. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En esta noche, hermanos, hágase esta afirmación: ya basta el tiempo de seguir igual. Baste ya el tiempo, complétenle, de ser inmaduro, de ser un niño. Baste ya el tiempo. Recuerde que el tiempo no puede detenerse. Los años, hermanos, van pasando. Hágase esta pregunta: ¿hasta cuándo más voy a continuar con inmadurez en áreas que necesito madurar? Quizás sea una de las razones por las cuales esta iglesia, nosotros, no hemos funcionado de la manera que debemos funcionar. Pero recuerde también que usted decide quedarse como un niño espiritual o decide seguir el modelo de Cristo. Y una vez que sigamos el ejemplo, vamos a poder llegar a hacer que la Iglesia Bautista Hermosillo cumpla con el propósito que Dios quiere. Vamos a orar. Vamos a orar todos con los ojos cerrados, rostros inclinados.